al ordenador de a bordo. Si tenéis un Mini Cooper y queréis hacerle la instalación del ordenador de a bordo con este botoncito, que el mío no lo tenía, yo lo instalé, pues, iré enseñando paso a paso los pasos que hay que seguir para hacer la instalación del mismo control del ordenador de a bordo. No obstante, si tenéis suerte, hay algunos que con instalar el cableado ya te funciona y otros hay que llevarlo a programar. En mi caso, ahora mismo ya tengo hecho el cableado, pero no tengo no me hace funcionar. A ver, de entrada porque no el ordenador de a bordo ya ahora lo tengo aquí, porque yo cambié mi velocímetro, que era el que normalmente venía de serie, por el que te marca aquí la velocidad. Después tuve el Cronos y ahora mismo tengo el navegador. Y con el navegador, al tener el navegador, el tema es que no necesito tener el ordenador de a bordo. Bueno, ordenador de a bordo lo tengo, pero ya no es hábil por esta parte, por opción, ya no está operativo por aquí, sino que está operativo en las funciones del navegador. A ver que arranca ahora y os enseño. Porque claro, las funciones que tenéis es la de consumo, distancia de recorrido, todo lo que la distancia que recorréis con el combustible, etc. Y la temperatura. En mi caso, como veis, la temperatura la tengo aquí abajo y no obstante también me la marca aquí arriba. Y bueno, los kilómetros que se van a recorrer. No, a ver, esto que trae aquí consumo 39 litros, no, a ver, no es eso. El tema es que como tuve que hacer la instalación, que os pasaré el vídeo ahora en breve, al quitarle la batería, que yo desconecté, se te borran los datos aquí y al poner el contacto vuelve a chequear y te marca lo que es el consumo medio, por la velocidad, consumo, porque tened en cuenta que este coche tiene dos depósitos de gasolina. En la parte trasera, debajo del asiento de aquí en el sillón trasero, tiene dos departamentos de combustible y tiene dos depósitos, por eso trae consumo 1 y consumo 2. Y ahí tenéis, bueno, la que es aquí ya os digo, os marca la distancia y todo. Por ese caso, por esa opción, no me es operativa ahora el botón de ordenador de a bordo desde el volante, desde la opción de la intermitencia, porque ya viene incorporado en el mismo sistema de navegador, ya me marca esas funciones. Que a vosotros, por ejemplo, si tenéis el Cronos o tenéis el velocímetro antiguo, que es el que te marca aquí la velocidad y todo eso, pues tendríais aquí solamente uno, que en mi caso yo tengo dos, que en el Cronos te viene con dos, que aquí te vendría la temperatura, en mi caso viene lo que es la apertura del maletero, que está abierto el capó, o que está baja de presión, te lo marca aquí, a vosotros os marcaría aquí la temperatura, y aquí tendrías lo que es lo del Cronos o velocímetro antiguo, que en el velocímetro antiguo aquí tenéis, bueno, la velocidad, aquí tenéis solamente un reloj, y en el Cronos serían dobles, relojes dobles, revoluciones y velocidad. Y aquí os vendrían lo que es la presión de aceite, bueno, todo. Pero si queréis hacer operativo eso es con el botón este, es en esas versiones, en Cronos y en la versión con el velocímetro aquí. No obstante, igual tenéis que ir a programar, si tenéis esas versiones. A ver, podéis tener la suerte de que solamente sea conectar los cables, darle al botoncito y os remarque ya aquí lo que son los consumos, distancia recorrida, etc, etc, que a mí me lo marca, ya os digo, aquí en la pantalla del navegador. Bueno, a continuación os iré pasando los pasos a cómo a seguir. Tened en cuenta que deberemos desconectar aquí, sacar esta moldura, porque tendremos que conectar un cable en un fusible, en la caja de fusibles, que me parece que es el pin 6. No obstante, os lo paso en el vídeo y os enseño los pasos y dónde tenéis que conectar. Y aparte, aquí tenéis el pin número 6, que es el cable donde deberemos conectar para hacer la alimentación del ordenador de a bordo, para que nos funcione en el volante, en el mando de la intermitencia. Cuando pulsamos el botoncito que trae como un pequeño ordenador, pues ahí pulsaríamos y esto alimenta desde aquí, iría conectado a este, que deberéis sacar un cable desde el pin número 6 al pin
número 4, que va conectada aquí, y del pin número 4 saldría al pin número 4 de este conector, que está aquí, que es también el 4, no sé si lo veis, y del 4 iría hasta el pin número 10, que está ubicado en el... A ver si lo encuentro, que tengo aquí el mazo de cables. Sí, aquí. Lo conectaríamos al pin número 10, que está ubicado por aquí, que además lo tenéis muy simple. A ver, ahora. Mira, como veis, tenéis ahí como una especie de flecha. Pues justamente donde está el 12, pues en el 10 conectaríais ese cable azul, que viene de alimentación. Y desde aquí ya sacaríais otro, por esta otra parte, que es en el pin número 3, que va desde el pin número 3 al pin número 2, que está aquí, que va en el módulo de la intermitencia. Que en este conector, a ver si os lo puedo sacar. A ver, un poco. Vale. Y aquí, en el pin número 2, como veis que está numerado, además tenéis la flecha esa que apunta hacia arriba en caso de mi dedo, que es un cable marrón que está por la parte inferior. Pues justamente aquí, a ver, ahora, en el pin número 2 conectaríais el otro cable que va al pulsador para hacer para que mande la orden. No obstante, tened en cuenta que igual tenéis que programar. Si tenéis la suerte de que lo enchufáis, que es plug and play, y es conectar y listo, bien. Si no, ya os digo que tendréis que eso. En el caso de que tengáis, ya os digo, velocímetro de los de antes, en el medio del salpicadero, o el Cronos. Si tenéis navegador, pues esas funciones os las va a marcar en el navegador en la pantalla del ordenador de a bordo. En el mando de aquí deberéis conectar en dos pines, que es en el pin 12 y en el pin 3. En el 4 es el que va de la caja de fusibles al mando, y en el pin 3 es desde el mando hasta el cuadro, hasta la parte trasera, que ya lo veréis en el vídeo de continuación, que conectáis al pin número 3. Voy a enseñaros aquí, tengo aquí un mazo de cables de la versión Cooper, y para que veáis, en el conector que tenéis justamente debajo de la caja de fusibles, vais a encontrar un conector como este, que tiene 42 conexiones, sí, y en el pin número 4, que está aquí, no sé si veréis, que veis ahí 1, 2, 3, 4, pues en el cuarto iría el cable que va desde la caja de fusibles hasta aquí, porque el resto del cable, el otro cableado, va desde el exterior, donde la caja de fusibles, y este otro que veis aquí, que es de color azul, es el otro, que deberemos conectar también el cable que es de color lila a continuación, que es en el número 4, que es el mazo que conecta desde la parte del conductor a la parte del acompañante, que veréis en el vídeo siguiente. Y deberéis conectar el cable que viene que viene ya, bueno, ya viene conectado aquí desde el pin 4, lo deberéis conectar al pin número 10. ¿Ya veis que ahí es 12, 11, pues donde está el 10, ahí iría un cable. Y el cable siguiente, que es el que va también desde el control, que está el control del volante, que lo tengo, a ver si lo encuentro aquí, desde este pin que es negro, que es el único que vais a encontrar negro, que va desde el pin número 2, iría al pin número 3, que está en este otro, en el cable de detrás del velocímetro, que lo veis, que como veis 1, 2, y el 3 que es el que está libre, es donde deberíais conectar el cable, que es de color, en este caso, como es un mazo de cables de la versión del Mini, pues es blanco y con una raya roja por el medio. Y bueno, a continuación pues pasaré el vídeo y cómo hacerlo. Las conexiones, para sacar los pines de aquí, bueno, ya lo veréis en el vídeo, que es con un pequeño destornillador, pulsáis las cabezas aquí, porque esto lleva como una grapita, que lo pulsáis, tiráis un poco para atrás, y aquí justamente por el medio, ¿no veis que es como una raya? Ahí se os vuelve a trabar, tenéis que volver a calcar para que salga el cable totalmente. Hoy voy a enseñaros cómo hacer funcional este botón, que yo lo que hice fue cambiar el mando de los intermitentes y demás,
por esta versión, que es la del ordenador de a bordo, y para hacerlo funcional tenemos que sacar un cable desde aquí, que os enseñaré paso a paso los pasos a seguir, hasta el módulo central, que deberemos instalar ahí el cable adicional para hacer funcional este sistema. Un cableado similar, que deberemos extraer lo que es el pin 3, que va justamente conectado en la parte trasera del módulo central de nuestro Mini Cooper, o Mini One, como queráis. A ver, os enseño. Yo lo que hice es, tenía aquí un cableado y lo que hice es deshacerlo. Tendréis que haceros a un cableado similar o microconectores con mini Faston, como este, para hacer las conexiones. Y deberemos añadir un cable de alimentación, que ya os enseño en un siguiente vídeo, los conectores donde tiene que ir. Y justamente aquí, en este mando, que es el que controla lo que son los parabrisas, la intermitencia, luces y demás, lo tenemos aquí. Sacamos y justamente en el pin exactamente número 2, en este caso, que es este, a ver si lo veréis, a ver, ahí, en el pin 2, que está aquí justamente al lado de mi uña, es el siguiente, es donde lo deberemos conectar en nuestro coche, que viene ya casi ya predeterminado. Bueno, viene predeterminado para hacerlo ya, para activarlo. Bueno, vamos allá. Desmontamos todo esto. Bueno, ya hemos quitado lo que era la cinta de trapo, y ahora con el destornillador de este tipo, bueno, pequeño, como veis, los pines los pulsamos suavemente para poder extraerlo, ya casi está fuera, pero tenemos que, aquí a la mitad tenemos que volver a calcar porque no nos deja salir. A ver, despacito, buscamos el punto exacto, pulsamos y ya está, lo extraemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la instalación a la inversa en nuestro coche. Este es el conector como lo tenía, ahí, ya está, volvemos a conectarlo ahí. Y ahí iremos a nuestro coche y haremos la instalación. Bueno, ya estamos aquí. En mi caso yo ya he quitado lo que son las molduras, que las tenemos ahí, llevan un tornillo aquí, en la moldura en sí. Aquí justamente donde tengo el dedo tiene un tornillo y aquí otro. Y por la parte inferior tiene un soporte y otro aquí, en el otro lado. Aquí abajo, a ver, os lo puedo enseñar. Aquí tiene un tornillo y en este caso, en este no lo hay. Lo quitamos. En mi caso yo tengo navegador, pero bueno, a ver. Le damos para atrás. Con mucho cuidado de no cargarnos nada. Posamos y, como veis, tenemos este cable, este conector, este que es el de la pantalla GPS, y este. Pues justamente en este, lo que tenemos que hacer es, ahí, lo extraemos de aquí, a ver, con mucho cuidado, a ver, vale, bueno, ya lo tenemos ahí, y ahora lo que vamos a hacer es extraerlo. A ver si puedo, si me deja, y os lo puedo enseñar. Bueno, como veis, aquí tenemos el conector del módulo central. A ver, cogemos y en la grapita esta que tiene aquí le pulsamos con mucho cuidado. Ahora ya está fuera. Y como si os dais cuenta, en este caso aquí carece de un pin, que es el 3, que es donde tenemos, además lo tenéis numerado 1, 2, 3. Pues lo que hacemos es conectar nuestro cable en el lugar indicado, que es el 3, que es el del módulo para las funciones de crucero y demás. Bueno, crucero no, multifunción, de la pantalla LCD
de encima del volante. Lo recibimos un poco ahora de momento y deberemos pasar los cables y ponerle cinta de trapo. Aquí lo cogemos, pasamos el cable, vamos pasándolo para después pasarlo por encima, por el salpicadero. Como de origen. Lo que estamos haciendo es reequipar nuestro coche con esta función, que es la de aquí, la de ordenador a bordo, que según vamos dando nos da consumos y demás funciones. Pasaremos el cable para acá. De momento, a ver. Ya hemos pasado el cable por encima del salpicadero, como veis. Ahora lo que vamos a hacer es montar a la inversa. Aquí tenéis el conector, que es de esta parte. Le ponemos su grapa correspondiente. Ya está. Nos aseguramos que estén todos los cables bien. Vamos a buscar cinta de vuelta. A ver. Cogemos la cinta de trapo, tenemos aquí el cable. Para que nos quede estéticamente mejor. Cogemos la cinta de trapo y lo volvemos a cubrir todo para que quede como de origen. A ver, tenemos que estirar bien el cable, que no se nos... Ahí. Y de este modo nos quedó el cable recogido, como veis, y mejor presentado. Y ahora a continuación vamos a instalar el navegador como tiene que ser. Cogemos con mucho cuidado, colocamos el pin de la pantalla, colocamos el conector este, lo sentamos bien, pulsamos y a continuación cogemos aquí y le presentamos aquí este, ahí, y a continuación le ponemos los tornillos correspondientes que soportan la pantalla a su anclaje de origen. Cogemos aquí uno, aquí está el otro tornillo. A ver, sacamos el otro tornillo ya. Después todavía tendremos que sacar, tendremos el cable por ahí por abajo para hacerlo. No va a quedar todo así todavía, hay que adecentarlo todavía más. Colocamos esta aquí. Aquí tenemos los tornillos que nos faltan, que van uno aquí y otro aquí. Aquí tenemos la pantalla principal, que debemos, a ver, quitamos el cromado, encajamos aquí con mucho cuidado, levantamos estas molduras, levantamos aquí y anclamos. Vale, perfecto. Cogemos el cromado, lo presentamos aquí, bien. Los tornillitos estos tan pequeños que van justamente aquí uno y aquí va otro. A ver.
tenemos el tornillo, a ver si lo podéis ver, ahí. Uno ahí. A ver el otro. A ver, vamos a ver. El otro tornillo que va ahí. Dos cromados, en mi caso. Uno ahí. El otro aquí. Vamos a ver. Este no encaja así. A ver, tienen postura, eso también os lo digo. Este no quiere entrar. Encajó, pero no quiere entrar ahora. Ahora, ya está, encajado. Y a continuación deberemos abrir la guantera y atornillar el tornillo que tenemos aquí abajo. Os pido disculpas si no veis algo, pero es que bueno, al estar solo no puedo haceros mucho. Vale, ya está. Vamos a ver, tenemos la llave para enseñaros. A ver, ahora aquí, sí, aquí tengo la llave y ahora arrancará el navegador. En breve se pondrá la pantalla. Ahí, hombre. Está arrancando la pantalla. Ahí tenéis. La pantalla se enciende y todo. Hay que dejarlo todo. Claro, ahora se ha puesto otra vez a cero, hay que reprogramar. Porque aunque cuando le quitáis la batería, deberéis volver a memorizarle lo que tenéis ahí, pero bueno, no, tampoco es nada complicado y por seguridad es mejor quitarle la batería que hacer una avería mayor. A continuación deberemos sacar lo que es la envoltura de aquí de debajo, esta, para poder acceder al pin número 2 que tenemos aquí, y en este caso es el pin, y en este caso en la pantalla que tenemos aquí, sea velocímetro o sea cronos o demás, al instalar este botón, que yo es lo que hice, tendréis que añadirle en el pin número 3, y aquí es en el pin número 2 del conector que tenemos en el mando de la intermitencia. Bueno, estoy quitando lo que son los tornillos de aquí de debajo. Para tener acceso. A ver. Ahí, este tornillo está fuera. Y este otro también. Bueno. A ver. Con un poco de cuidado deberemos quitar llave. A ver. Ahora. Y se saldrá la moldura esta. Bueno, la parte inferior de aquí deberemos acceder hasta los cables que están ahí atrás del... Mira, ahí. A ver si lo veréis. Ahí donde veis un cable como lila. Ahí conectar, tenemos que desconectar. Metemos el dedo por aquí. Al final de esa. Bueno, como veis ahí, aquí tenemos el conector del ordenador de a bordo, que tenemos el pin número 2 libre, que es donde debemos conectar nuestro cable para hacerlo funcional y que nos funcione el botón del ordenador de a bordo. Bueno, ya hemos conectado el cable, como veis aquí, que os lo dejé a la vista, que es, a ver, ahora, del color amarillo con una franja roja. Ya lo tenemos conectado y ahora lo que tenemos que hacer es colocarle la grapa para finalizar la colocación en el cuadro de mandos. Bueno, ya lo hemos conectado
y vamos. Ya terminé de montarlo todo, ya quedó todo montado, el guarnecido de los mandos del volante. Ya queda todo colocado en un sitio. Lo único, ahora toca hacer repro, porque hay que programar, porque ya que el coche carece. Si tenéis un Mini Cooper y queréis hacerle la instalación del ordenador de a bordo, con este botoncito, que el mío no lo tenía, yo lo instalé, pues, iré enseñando paso a paso los pasos que hay que seguir para hacer la instalación del mismo control del ordenador de a bordo. No obstante, si tenéis suerte, hay algunos que con instalar el cableado ya te funciona y otros hay que llevarlo a programar. En mi caso, ahora mismo ya tengo hecho el cableado, pero no tengo no me hace funcionar. A ver, de entrada porque el ordenador de a bordo ya lo tengo aquí, porque yo cambié mi velocímetro, que era el que normalmente venía de serie, por el que te marca aquí la velocidad. Después tuve el Cronos y ahora mismo tengo el navegador. Y con el navegador, al tener el navegador, el tema es que no necesito tener el ordenador de a bordo. Bueno, ordenador de a bordo lo tengo, pero ya no es hábil por esta parte, por opción, ya no está operativo por aquí, sino que está operativo en las funciones del navegador. A ver que arranca ahora y os enseño. Porque claro, las funciones que tenéis es la de consumo, distancia de recorrido, todo lo que la distancia que recorréis con el combustible, etc. Y la temperatura. En mi caso, como veis, la temperatura la tengo aquí abajo y no obstante también me la marca aquí arriba. Y bueno, los kilómetros que se van a recorrer. A ver, esto que trae aquí consumo 39 litros, no, a ver, no es eso. El tema es que como tuve que hacer la instalación, al quitarle la batería, que yo desconecté, se te borran los datos aquí y al poner el contacto vuelve a chequear y te marca lo que es el consumo medio, por la velocidad, consumo, porque tened en cuenta que este coche tiene dos depósitos de gasolina. En la parte trasera, debajo del asiento de aquí en el sillón trasero, tiene dos departamentos de combustible y tiene dos depósitos, por eso trae consumo 1 y consumo 2. Y ahí tenéis, bueno, aquí ya os digo, os marca la distancia y todo. Por ese caso, por esa opción, no me es operativa ahora el botón de ordenador de a bordo desde el volante, desde la opción de la intermitencia, porque ya viene incorporado en el mismo sistema de navegador, ya me marca esas funciones. Que a vosotros, por ejemplo, si tenéis el Cronos o tenéis el velocímetro antiguo, que es el que te marca aquí la velocidad y todo eso, pues tendríais aquí solamente uno, que en mi caso yo tengo dos, que en el Cronos te viene con dos, que aquí te vendría la temperatura, en mi caso viene lo que es la apertura del maletero, que está abierto el capó, o que está baja de presión, te lo marca aquí. A vosotros os marcaría aquí la temperatura y aquí tendrías lo que es lo del Cronos o velocímetro antiguo, que en el velocímetro antiguo aquí tenéis, bueno, la velocidad, aquí tenéis solamente un reloj y en el Cronos serían dobles, relojes dobles, revoluciones y velocidad. Y aquí os vendrían lo que es la presión de aceite, bueno, todo. Pero si queréis hacer operativo eso es con el botón este, es en esas versiones, en Cronos y en la versión con el velocímetro aquí. No obstante, igual tenéis que ir a programar si tenéis esas versiones. A ver, podéis tener la suerte de que solamente sea conectar los cables, darle al botoncito y os remarque ya aquí lo que son los consumos, distancia recorrida, etc, etc, que a mí me lo marca, ya os digo, aquí en la pantalla del navegador. Bueno, a continuación os iré pasando los pasos a cómo a seguir. Tened en cuenta que deberemos desconectar aquí, sacar esta moldura, porque tendremos que conectar un cable en un fusible, en la caja de fusibles, que me parece que es el pin 8, me parece. No obstante, os lo paso en el vídeo y os enseño los pasos y dónde tenéis que conectar. Y aparte, aquí, en el mando de aquí, deberéis conectar en dos pines, que es en el pin 4
y en el pin 3. En el 4 es el que va de la caja de fusibles al mando, y en el pin 3 es desde el mando hasta el cuadro, hasta la parte trasera, que ya lo veréis en el vídeo de continuación, que conectáis al pin número 3.